Es un fuerte dolor en el estómago, toda la parte abdominal y como la pelvis. Sucre. Nunca imaginamos que este lugar nos tendría tantas sorpresas lindas y una difícil prueba que por poco termina nuestro viaje porque puso en riesgo la vida. Señoras y señores, hoy les mostraremos un capítulo diferente. Les contaremos un poco de lo que hay en la otra cara de los viajes. Como vieron en el capítulo anterior, llegamos a Sucre, una ciudad con una arquitectura hermosa, rica en gastronomía, huellas de dinosaurios y una importante historia. Luego de descubrir un poco de la verdadera capital de Bolivia, nos disponíamos a continuar ruta, pero cuando iniciábamos el viaje, Changua, nuestra moto, presentó una falla que nos obligó a quedarnos varios días hasta encontrarle solución. Quitar la llave. No sé qué hacer. ¿Qué le pasó? No sé qué pasa. Se volvió loco, no sé. Se venía apagando, Se venía apagando y un momento a otro quedó ahí. como pegada en ese. Ay, Dios mío. Se apaga. Serán señales. No hay que avanzar. Así es, Camilo. Dios tenía otros planes preparados para nosotros. No, Dios mío. Ahora sí quedamos preocupados, ya no podemos avanzar porque cómo, toca ver cómo solucionamos esto. Y otra cosa, la lluvia no para, entonces, bueno, vamos a ver si conseguimos un lugar donde quedarnos. Bueno, ahí les iremos contando. Bueno, buscar hotel. Aquí Lina y Andrés nos recomendaron el hotel donde están, entonces bueno, nos van a dar una mano, vamos a hacer un intercambio ahí y bueno, tratar de buscar un mecánico. No podemos seguir viajes, no se puede seguir el viaje así. Casualidades o causalidades de la vida, no lo sabemos. El día anterior nos reencontramos con Lina y Andrés, unos grandes amigos viajeros de Colombia. Ellos nos contactaron con el Buen Descanso Hostel para hacer un intercambio. Nos dejarían pasar unas noches en sus instalaciones a cambio de unos videos comerciales. Nunca imaginamos la importancia que tendría este lugar para lo que se avecinaba en los próximos días. Y nuestro angelito de la guarda de esta ocasión es aquí el hostel El Buen Descanso. Hola, bienvenidos al Buen Descanso Hostel, un lugar perfecto para disfrutar de la hermosa ciudad de Sucre en Bolivia. Este hostel se encuentra en una buena ubicación, recibe pagos en efectivo o con tarjeta. Una vez haces el registro podrás disfrutar de cómodas habitaciones, con opción de camas matrimonial dúplex o para venir con toda la familia o con tu grupo de amigos. Nos abrieron las puertas de este lugar y nos permitieron aquí pasar este percance de Changua. Estamos esperando que llegue la pieza, el motor de arranque, el chanchito de arranque como se conoce aquí en el sur. En Colombia no recuerdo bien cómo se dice. Y bueno, aquí logramos llegar a un acuerdo, estamos intercambiando la generación de contenido a cambio de un par de noches mientras llega el repuesto. Esperamos que ya nos llegue el día de mañana. Así que para los que se preguntan cómo hacen para vivir tanto tiempo en viaje, bueno, se hace de todo un poco y la generación de contenido, el intercambio de trabajo, realización de videos, bueno, y muchas otras tareas son las que realizamos y así podemos solventar gastos grandes como el hospedaje, por ejemplo. Así que les damos ese dato. Esperamos ya mañana llegue el chanchito y así poder continuar ruta hacia Oruro. Pero bueno, todo sigue fluyendo de una manera muy positiva.
Luego de varios días de espera, por fin llegaba el chanchito de arranque para Changua. La felicidad por tener el repuesto era absoluta, pero ya saben, Dios tenía otros planes para nosotros. Pasábamos de la alegría a la desesperación en un solo instante. Ahora enfermo. Es un fuerte dolor en el estómago, toda la parte abdominal y como la pelvis. Bueno, reposando un poco. A Camilo le empezó un intenso dolor en la zona abdominal, que por más que tomara calmante y descansara, el dolor no disminuía, solo aumentó. Así que nos fuimos al Hospital Santa Bárbara por recomendación de la familia del hostel. Vamos camino al hospital, vamos a ver qué pasa. Pero todo va a estar bien, yo creo que es un retorcijón. Vamos, ojalá. Esperando emergencias Sucre. Ojalá todo salga bien y no sea nada grave. No creo que sea nada grave. Pero bueno, eso pasa por no hacerse uno revisar durante 4 años. Eso pasa y que justo ahora coincidimos con que no tenemos un seguro médico. Siempre recomendamos tener uno, teníamos, pero bueno, por cuestiones logísticas, ¿cómo decirlo? Dejamos de tenerlo. Vamos a ver cómo lo solucionamos y bueno, la idea es viajar asegurados. Después de unos análisis y radiografías, el diagnóstico médico arrojaba que Camilo fuera operado de urgencia. Se trataba de un caso de vida o muerte. La angustia era gigante. Nunca antes nos habíamos sentido tan vulnerables y menos tan lejos de Colombia. Yo no soy la que comúnmente suelo hacer estas grabaciones, siempre es Camilo. Más bueno, no quería pasar sin contar un poco de todo lo que ha pasado. Él ahora está hospitalizado. Bueno, finalmente esos dolores, esas alertas nos indicaban que se trataba de una apendicitis aguda. Bueno, nos dirigimos a un hospital público aquí en Sucre que nos recomendaron. Afortunadamente lo atendieron bien, rápido, le hicieron análisis, ecografía y bueno, con eso ya, eso que sospechábamos lo corroboraron. Así que tocaba operar sí o sí, casi de forma inmediata. Así que bueno, ahí empezó como la pensadera en el dinero, ¿no? Porque ya se trata de una intervención quirúrgica y bueno, como que no hay tiempo de pensar sino actuar y bueno, estuve un rato ahí en trabajo social por el caso, ¿no? Porque bueno, justo quedamos sin seguro de viaje, se venció días antes y bueno, uno se confía, ¿no? Que siempre va a estar bien. Aquí la gente del hostal han sido muy bellas personas, me han acompañado en esas salas de espera, en la noche, en las visitas, todas las diligencias. Han estado siempre pendientes, con Camilo también han sido grandes. Así que bueno, eso es lo que ha pasado ahora. Quería contar esto y bueno, vamos a ver qué sucede estos días y les iremos mostrando. Cuatro días duró hospitalizado Camilo. Él me decía que no había sentido tanto dolor en su vida. Era tan intenso que le inyectaron calmantes directo en el estómago. Estaba delgado y con muy pocas fuerzas.
hoy voy de visita. Solamente 2 veces al día puedo visitarlo, 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde. Y bueno, también hablar del sistema de salud en Bolivia, pues no sabía que era así. Hay una ley que dice que para los extranjeros que estén de paso y presenten su pasaporte, digamos que pertenece al sistema subsidiado de manera excepcional y puede acudir a todo esto, pues lo que fue la cirugía, la hospitalización, medicamentos, exámenes, y no hay costo alguno. Pues ya lo que es la recuperación, el tiempo que estemos aquí, que se va a alargar. Vender la moto, pedir dinero prestado, hacer rifas, esos pensamientos y muchos más se nos pasaban por la cabeza. No sabíamos cuánto era el monto a pagar, pero los milagros existen y somos testimonio de ello. Así como lo escucharon hace un instante, no tuvimos que pagar nada. Todo corrió por cuenta del sistema subsidiado de salud de Bolivia y la mejor noticia de todas fue cuando le dieron de alta a Camilo y ahora empezaba el largo proceso de recuperación y cuidados del posoperatorio. Aquí poco a poco reparezco con la cara demacrada, con la barba, agotadísimo, pero bueno, contento de estar otra vez en casa. Y bueno, y aquí damos inicio al día 1 de recuperación. 3. Segundo día, ya me pude bañar, me afeité. Segundo día de recuperación. Día 3 de recuperación. Aquí seguimos dándole a toda. Saludito. Y con buena compañía. Sexto día. Y aquí sigo con buena compañía y recuperándome. Ya casi. Todo bien. Saludos. Y más así con cosas lindas como esta. Vamos por el séptimo día. Séptimo día y aquí compartiendo con gente de Polonia. Ajá. Ajá. Bolivia. Aquí estamos mirando monedas de países y va la recuperación muy bien. Séptimo día, vamos por el octavo. Toda esta recuperación exitosa fue gracias a Dios y a esta hermosa familia propietaria del Buen Descanso Hostel, quienes desde el primer momento nos acompañaron con todo a su amor y fe, nos abrieron sus brazos y nos hicieron parte de su maravillosa familia. Y bueno, en esta ocasión les vamos a presentar a estas personas que han sido como ángeles para poder superar todo esto que ha pasado aquí en Sucre, que bueno, ya les hemos contado. Así que es un gusto estar compartiendo con ellos cada momento y bueno, agradecemos a la vida, a Dios por haberlos puesto en nuestro camino. Aquí estamos con Samuel Y Rebeca. muchas gracias por todo, por estar aquí, darnos la mano y ser ese milagro que llegó a nuestras vidas. ha sido un placer, realmente Dios ha sido muy bueno en su tiempo y ha permitido que les podamos conocer también y que podamos formar una linda amistad. Nos queremos mucho. Muchas gracias. Todo lo que hicimos fue con mucho amor, con mucho corazón. Cada momento que pudimos estar ahí lo hemos hecho posible y nada, los hemos llegado a tomar mucho cariño, a Nati, a ti también, y ya tienen aquí una familia en Bolivia, en Sucre, y cuando quieran están súper invitados y más que bienvenidos. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias. Bueno, y Maggie, que ya la han visto. ya la conoce. Es conocida. La famosa Maggie. Hablando de la recuperación. La famosa madre. Muchas gracias. Los días pasaban hasta que la recuperación de Camilo completó en total 1 mes y medio. Cada vez se sentía mejor y más fuerte, así que se acercaba la hora de volver al viaje. Y como ya es tradicional, no podía faltar. Últimos días aquí en Sucre y bueno, como es de costumbre, vamos a probar nuestra gastronomía colombiana, el plato, como hemos repetido en varias veces, changua arepa. ¿Preparados?
estamos listos. Bueno, estamos muy contentos que ustedes hayan integrado a la familia y bueno, a esa confianza, por eso disfrutamos de esta gastronomía que ustedes también tienen de Colombia. Gracias. No, Estamos muy agradecidos también por su presencia y por todo lo que ustedes han podido conocer mi familia. muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Y que les guste la changua. Claro que sí. Hora de probar. Yo no he salido, para que les quede claro. Buen provecho. Vamos a Gracias, ver. muchas Quiero ver gracias. sus expresiones. Gracias. Vamos primero. De la Mari. Hospital Santa Bárbara. Aquí fue donde empezó toda esta historia. Aquí queda mi corazón, mi apéndice. Y bueno, y el agradecimiento a este hospital porque de verdad que me trataron muy bien y hoy estoy más fuerte que nunca. Muchas gracias, Hospital Santa Bárbara. Siempre te voy a recordar. Recordar es vivir, pero bueno, como hemos hablado aquí con las personas que nos quedamos, qué bueno es recordarlo como una anécdota y que todo pasó. Entonces, todo tiene solución en la vida. Así que bueno, un recuerdo más. Gracias, hospital. Y empiezan las difíciles despedidas. De verdad, muchas gracias por todo. Que mi Dios los bendiga. Ay, se me paran los dos. Gracias. Camilo, porque yo trato de ser fuerte. Hasta pronto. Cuando sale así, Nos salvaron. nos salvaron. Muchas gracias. Oh. Gracias, amor. La verdad que sí, muy agradecido mucho. Aquí tienes una Sabíamos familia. eso. Me pongo a llorar mucho. Sí, no. Gracias por todo. Sí, quedó familia. Sí, somos una familia. Gracias. Ay, no. No, Toro. un saludo. No, fue un gusto tenerlos acá en Sucre. Fue un gusto manejar la changua. Y bueno, les deseo lo mejor, una buena ruta en lo que les sigue. Y bueno, desearles lo mejor. Muchas gracias. Gracias. Aquí él fue el que cuidó a Changua este mes y medio de recuperación. Gracias. Sí, se quedó aquí en casa. ¿Qué tal se comportó? ¿Juiciosa? Quietita y juiciosa. Juiciosa. No se movió para nada. No se salió por las noches. Nada, no hay ni una queja. Qué bueno saber eso. Muchas gracias por todo. Gracias. Nos vemos en Colombia. Así es. Eso. El próximo video será en Colombia. Eso. Comimos, ¿no? Eso para el fotógrafo, ¿no? Tiene que estar bien. Cuando quieran vuelvan. Muchas gracias. De verdad, con mucha confianza. Muchas gracias. Estamos. Una alegría de compartir siempre con ustedes. Muchas gracias. Pero bueno, lo importante es que estés bien. Ya estamos listos, nos vamos despidiendo aquí del hostel, el buen descanso, nuestra casa, nuestro hogar aquí que nos acogió y nos salvó en este momento tan difícil. De verdad que es muy duro estos momentos. Y aquí otra despedida, aquí de Maggie, esa mamá boliviana. Oh, no, por favor. Ay,
Muchas gracias por todo, Maki. Sí. Te queremos mucho. Ay, ya saben que odiamos las despedidas. Quisiéramos omitir eso del viaje. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Como hemos dicho, como ya lo hemos interiorizado, es lo necesario para seguir avanzando. Pero lo bueno es que quedan familias y personas hermosas que son motivos para volver a estos lugares. Y bueno, ahora con más razón, después de que tenemos que salir casi volando de Bolivia. Entonces, nada, te quiero agradecerle a este buen lugar y aquí te queremos dar un regalo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, realmente. Te han robado el corazón de Maggie. Y he pasado momentos muy felices con ustedes. Como dicen, buena compañía, pero Dios tenía estos propósitos, planes que nos conozcamos. Y fue bonito tenerlos aquí, fue un placer y un gusto. Les he llegado a estimar mucho, los quiero mucho y la mejor manera tal vez de estar con ustedes va a ser en mis oraciones. Así va a ser. Que Gracias Dios por les todo. bendiga. Gracias, Maki. Te queremos mucho. Te llevaremos en nuestro corazón, en nuestras oraciones, esperando ese regreso, Ese reencuentro. ese reencuentro. Gracias, Maggie. Mire cómo me ve. Gracias a ustedes estoy curado al 100%. Y volvemos al viaje. Gracias por tantos cariños. Por tantas historias. Que les vaya bien, les deseo lo mejor y que Dios siempre les guíe y bendiga siempre. Y aquí queda la foto. Un recuerdo de cuando salíamos a caminar. Gracias por todo, Maggie. Esto sí. Esta mañana estaba pensando y decía, no nos hemos sacado ni una foto. Y con personas que pasaron, digamos, un día por mi vida, o 3, o con los que salí, tengo una foto, digamos, y en eso estaba pensando. Muchas gracias. No, a ti, Maki. Queremos mucho. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao, Carlos, gracias. Lo que acaban de ver es un milagro, o como lo llamarían ustedes, de cómo Dios movió estratégicamente las piezas para que hoy pudiéramos darle continuidad a nuestro viaje. El reencuentro con nuestros amigos Lina y Andrés, la falla de la moto, la llegada a las personas de este hostel. Todo fue perfecto para que la operación y recuperación de Camilo fuera exitosa. Nos despedimos de nuestra familia boliviana y de esta ciudad que fue testigo de todas estas bendiciones. Gracias, Sucre, no solo quedas en nuestros corazones, sino que ahora Camilo llevará en su piel el rastro de un milagro que sucedió en esta ciudad. Volvemos a la ruta, ahora con los días contados. Debemos tomar nuevo rumbo fuera de lo planeado y poco a poco nos vamos despidiendo de Bolivia. ¿Quieres saber por qué? Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Sucre. Muchas gracias. Te quiero mucho, ciudad hermosa. Muchas lágrimas. Gracias. Muchas lágrimas. Gracias.
Y como ven, de esta manera termina este capítulo muy especial para nosotros porque pues es como el testimonio de todo lo que pasó en Sucre y el milagro que sucedió, que Camilo pues ya esté así y en ruta nuevamente. Sí, agradecerles a cada una de las personas que nos enviaron sus mensajes de apoyo, alguna nota, también al grupo Tekken de Sucre, que también ahí nos apoyaron también en esos días. Y bueno, con alegría decirles que estamos en ruta y también decirles que ahora contamos con el respaldo en este viaje, en lo que resta de este viaje, de Asegura tu Viaje. Así que bueno, ellos ahora se suman a nuestro sueño y ustedes también van a tener un beneficio y de esa manera pues también pueden apoyar este sueño. Aquí les dejamos el código de descuento que pueden usar cada que coticen un viaje y adquieran un viaje, porque con esto queremos decirles que no, un viaje sin seguro de viaje no es un viaje, puede pasar cualquier cosa en el momento menos pensado y qué mejor que contar con un seguro de viaje. Así que muchas gracias por llegar hasta este final del video y nos vemos el próximo domingo. Miren, ahí les presento a Natalia, que se conectó tanto con este país.